Un Señor, una fe, un bautismo, un nombre, Jesucristo. La Radio Joven, una radio con fundamentos. Dios le bendiga mucho a toda la audiencia de la Radio Joven y a todos los que estamos escuchando este mensaje y este video que estamos haciendo. Como solemos hacer en la radio, siempre tenemos grandes privilegios que Dios nos da de tener invitados. Y un día más tenemos un gran invitado, un gran siervo de Dios, alguien que ha marcado la historia también en nuestro país. Estamos en la ciudad de Villa Tesey, Burlingame en este momento. Nos acompaña en este momento nuestro hermano obispo Ismael Arellano. Muchas gracias por este tiempo que nos da, hermano, estar con nosotros. Sea bienvenido. Gracias, hermano. Es un privilegio estar con ustedes y saludar a los escuchas y los videntes que siempre acuden a este programa que ustedes pasan por el internet. Muchas gracias por el espacio que nos da este tiempo y para aprovechar bien el tiempo que tenemos preparamos una serie de preguntas como para conocerlo un poquito más, tal vez los más jóvenes nosotros que tenemos menos conocimiento y saber. Por empezar, lo que preguntamos y que preguntamos siempre a todos es ¿cómo fue ese encuentro cuando usted conoció al Señor? Ese encuentro, esa historia con el Señor, ese llamado que recibió, ese encuentro particularmente cuando le hizo como ese clic, como decimos nosotros, que usted se encontró con Dios y dice, wow, esto es Dios. Pues el llamamiento que Dios me hizo a mí fue progresivo. Desde la edad de 13 años, Él me estuvo llamando, pero yo no sabía de qué se trataba, pero sí comprendía que era necesario que yo dejara de cometer pecados que originalmente al principio de mi vida eran pecados pequeños, como podemos decir, y luego fue escalando a diferentes vicios. Ya para la edad de 20 yo veía la necesidad de buscar más a Dios, no netamente en la religión, porque yo no sabía nada de la religión. Mis padres fueron criados en la iglesia apostólica, pero no sabía yo doctrina ni nada, ni de Dios. Solamente entendía que Él era un espíritu y que Él requería de nosotros que le sirviéramos como humanos. Entonces usted pregunta del encuentro, pues desde la edad de 12 a 20 tuve varios encuentros con Él por medio de sueños, experiencias, vamos a decir, intercepciones que Él hizo en mi vida, interponiéndose en mi vida, librándome de peligros y accidentes automovilísticos, de sobredosis de droga y cosas así. Pero el encuentro de la iglesia fue en febrero 16, 1963, cuando fui a la iglesia por invitación de mi madre y mis tíos, y estuve sentado ahí en la banca de atrás. Entonces de repente, cuando se hizo el llamamiento, sentí una fuerza grande, fuerte, que me llevó al altar, y ahí es donde tuve el encuentro con Dios por aproximadamente unas 3 horas que duré arrepintiéndome. Y desde luego ese día acepté el bautismo en el nombre de Jesucristo, no sabiendo de qué se trataba teológicamente, pero sí sabía que iba a proveer una nueva vida para mí. Ese momento en que entró a la iglesia, que es algo que pasa mucho a las almas que vienen por primera vez a la iglesia, ¿cuál fue la sensación de esa primera vez de entrar a la iglesia? Aunque allá funciona de otra forma, ¿no? Porque la religión oficial es otra que aquí, pero ¿cómo fue ese primer momento donde entró a la iglesia? ¿Cómo se sintió? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que le llamó la atención ahí? Temor de que algo iba a acontecer en mi vida, temor que iba a venir a confrontarme con Dios y Él conmigo, y pues no era el culto en que yo estaba interesado, ni en los cantos, ni en nada, sino que yo sabía que me estaba acercando más a ser confrontado por Dios y iba a tener que hacer una decisión. Eso es lo que aconteció. ¿Cuándo usted sintió más fuertemente el llamado ahora al ministerio? ¿Cómo fue ese transcurso, ¿no? Por empezar, de llegar a ese sentir que uno tiene, o ese llamado que se da cuenta, Dios me está llamando a esta obra o a esta área? ¿Cómo se dio cuenta de su don? ¿Cómo fue ese transcurso? Porque Dios estaba llamándome. Yo sabía que yo tenía que dedicarme a Dios, al servicio.
de Dios. No fue algo muy prolongado, considerando que yo no tuve que entrar a un centro de rehabilitación para librarme de la droga, del cigarrillo, del licor. Yo vi que Dios era un Dios sobrenatural y que Él pudiese hacer la obra necesaria para cambiar mi vida. Entonces yo pensé que era necesario, urgentemente necesario, poder comunicar este mensaje a otros amigos míos y toda persona que estaban en la misma situación. Y era por esa transformación sobrenatural, sin rehabilitación. ¿Me explico? Sí, sí. Y ese momento donde, esos primeros pasos hacia, una vez que usted entiende esto, ¿cómo fue el momento ese donde usted empieza a trabajar? Tal vez de antes, no sé bien cómo es su historia, pero desde el momento que empezó a trabajar, involucrarse, empaparse más en lo que la administración con las almas, el llamado que tenía, el ministerio. Pues en la iglesia local comencé a ayudar allí como todo joven, ¿verdad? Pero en ese tiempo había algunos jóvenes estudiantes del colegio bíblico, Western Apostolic Bible College, que se encuentra en Stockton, California, que venían por las iglesias predicando y cantando y todo, y yo fui atraído por ellos, y yo tenía el deseo de hacer lo que ellos estaban haciendo. Ya para ese tiempo había casadome con la hermana Juanita y tenía 2 niñas, una tenía 2 años y la otra tenía 3, y de todas maneras quisimos, ella y su servidor, ir al colegio bíblico, porque sabía muy bien que iba a ser necesario prepararnos con cursos de liderazgo y de predicación y de historia y todo lo que el colegio bíblico enseña a los discípulos recién convertidos. Entonces fue necesario ir al colegio bíblico para prepararnos. Y yo sabía que Dios tenía algo para nosotros, y eso fue el plan, colegio bíblico, y luego después de ahí Él nos iba a indicar qué íbamos a hacer. Me quedé pensando en lo que decía el transcurso de la historia, en el momento en que usted se casa, ¿no? Me quedé en ese momento con la hermana Juanita, conocemos, si bien no sé si quiere contarnos la historia o no, pero más que nada el hecho de que tal vez sirve mucho a la juventud y a las decisiones que hoy tenemos que tomar. Ese momento, ¿cómo fue en el sentido que usted se dio cuenta cuál fue la voluntad de Dios en ese momento, de elegirla a ella, ese momento también? Yo sabía que iba a dedicarme al ministerio y iba a necesitar una esposa que iba a ayudarme. Y cuando encontré a la hermana Juanita, nosotros tuvimos pláticas serias y le dije a ella mis deseos de dedicarme al ministerio, aunque el pastor todavía no lo sabía, porque aún el pastor tardó algún tiempo para iniciarme al ministerio, tal grado que yo tuve que pedir a mi hermano Rubén, que era asistente pastor, ¿cuándo le vas a decir al hermano Rodríguez, que era el pastor, para apartarme? Porque no me apartaba. Entonces el pastor no sabía que yo tenía llamamiento. Y pues le dije a ella, y noviamos por 1 año y medio parece. Y ella dijo que estaba dispuesta, porque ella también tenía deseo de dedicarse al servicio de la iglesia. En toda su carrera ministerial, y si bien tenemos poco tiempo, no quisiera tampoco tomarle mucho, algún día se dio la oportunidad de principio a fin contarnos mucho más, pero sí un común denominador, y sabemos que ha trabajado en la Secretaría de Misiones Internacionales también, y ha recorrido muchos lugares. Si algo que Dios le mostró a través de los distintos países, algo con lo que Dios lo sorprendió en su vida ministerial, en su vida cristiana, en su relación con Dios desde el principio hasta el día de hoy, eso con lo que Dios lo sorprendió, o ese mensaje común que puede sacar de todo ese servicio. Pues una cosa que aprendí en todos los viajes a diferentes países es que la gente básicamente es igual. La gente es igual en todos los países. Hay diferentes culturas, diferentes gustos y diferentes comidas y todo, pero la gente básicamente es igual. Necesita una lista que se pasó ahí en el colegio bíblico de una clase que estaba impartiendo ahí en San José, no recuerdo todos los puntos,
pero uno de los puntos que toda la gente necesita es amistad, amor, economía, salvación de parte de Dios. Entonces, en todos los países donde voy, Argentina, Chile, usted puede mencionarlo, Puerto Rico, Colombia, básicamente toda la gente es igual, toda la gente es igual. Y si el ministro sabe cómo llevarse con ellos y respetarlos, sus culturas y todo, puede alcanzar la gente. Entonces, no sé si estoy contestando su pregunta, Sí. pero eso fue lo más importante que aprendí, que la gente es igual, donde quiera que va uno. Si tuviera que dejarle un mensaje, más que a la audiencia, a todos nosotros, como para finalizar esta pequeña entrevista que podemos hacerle hoy, más que nada con respecto a tal vez a aquellos que conocemos, aquellos que estamos caminando y tenemos el anhelo de seguir sirviendo al Señor, ¿cuál es el mensaje para el que está en esa posición hoy y tal vez el que está del otro lado escuchando y tal vez recién empezando, tal vez alguien está escuchando en este momento y no tiene idea de lo que estamos hablando aquí, pero ese mensaje general, ¿qué es lo que es Dios? ¿Cómo servir al Señor de todo este grande y largo ministerio que el Señor le otorgó? Considerando que este website es para alcanzar a la juventud, yo diría a todos los jóvenes que lo más importante es el corazón de uno. Por eso Dios pide el corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Dios pide el corazón. Si la juventud puede dar su corazón a Cristo, Él puede usar cualquier joven en cualquier manera. No importa qué educación o falta de educación, que den sus corazones a Cristo y que crean que Cristo va a proveer todo lo que necesitan. No deberían de preocuparse de la economía o falta de economía, esposo, esposa, materialismo, casa, automóvil. Dios va a proveer todo según el progreso de la juventud. Por ejemplo, si uno comienza de joven a ministrar, Dios no le va a dar todo al mismo tiempo, pero va a ir supliéndole todo lo que necesita. Lo importante es dar su corazón a Cristo, trabajar, y puede progresar. Yo tenía 26 años de edad cuando pastoreé mi primera iglesia. Mi esposa tenía 24. Fuimos a una inmensa ciudad llamada Chicago, Illinois, que está entre los 5 lagos de Michigan, en el medio oeste. Y éramos muy jóvenes, no teníamos experiencia, pero sí teníamos conocimiento de los libros y aplicamos lo que aprendimos, y ahí estuvimos en una ciudad terrible, pero Dios nos bendijo. La iglesia creció de 8 adultos y como 15 niños a una membresía de 390 en 14 años. Entonces nosotros crecimos bastante y Dios nos bendijo, y lo entré a la mesa directiva a la edad de 41. Esa fue mi edad cuando entré al obispado de la Secretaría de Misiones, y estuve trabajando con los misioneros por 16 años y como tesorero general de la Asamblea Apostólica por 8 años. Tengo 26 años en el pastorado de San José. Estuve 14 años de pastor en Chicago. Entonces tengo 73 años de edad y toda mi vida ha estado llenita de años y de tiempo puesto en el Señor. Y todo eso debido a que Dios puede suplir, y Él suple todo lo que uno necesita. Y Él lo va trasladando de un lugar a otro, lo va acomodando aquí, luego lo lleva acá, y luego lo mueve para este lugar, le suple todo lo que necesita, porque Él es así. Él no quiere que nadie se quede sin ninguna cosa que necesita. Pero lo importante es que tiene que el joven dar su corazón a Dios y decirle: Señor, yo me dedico a ti, haz conmigo lo que quieras, no estoy preocupado por nada, yo haré lo que tú quieres que yo haga. Es todo. Muchas gracias, hermano, por este tiempo que nos brinda. Saludamos también, el primero, por empezar, es una honra para nosotros tener esta oportunidad y que usted nos pueda brindar este tiempo y hablar un poco de esta experiencia que es sin duda de bendición así como para mí que estoy escuchando aquí, como lo que estamos escuchando en este salón, también a todos los que estén del otro lado. Así que
de nuestra parte, hermano, muchísimas gracias. Saludamos también a toda la audiencia, transmitiendo aquí la Radio Joven desde la ciudad de Burlingame, en la iglesia de Villa Tesey. Hermano, Dios le bendiga mucho, si quiere dejar un saludo. Gracias a ustedes, fue un privilegio estar aquí con vuestro pastor y obispo Rubén Kisiel en esta iglesia de Morón. Tremendo ministerio, hermosa iglesia. Siempre es un privilegio venir acá a Argentina, les amamos mucho y siempre estamos orando por ustedes y buscando sus publicaciones por YouTube y por el internet. Y cuando los veamos ahí, pues sentimos en nuestro corazón estar identificándonos con ustedes. Muchas gracias, hermano. No, gracias a usted, gracias por este tiempo. Amén. Dios lo bendiga. Dios le bendiga mucho. Los saludamos y seguimos en la radio.